Gloria a Dios, vamos a comenzar este tiempo en la presencia del Señor. Vamos a orar primero que todo, amén. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por traernos a este lugar en este día, Señor. Queremos honrarte, exaltarte, alabarte y rendir nuestra vida a ti, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, Padre, para seguir creciendo espiritualmente, para seguir formándonos en tu palabra, fortaleciéndonos, Dios Todopoderoso, con lo que nos quieres enseñar, con lo que nos quieres hablar, Padre amado. Por eso entregamos nuestras vidas a ti, Señor, y este tiempo delante de tu presencia, amado Padre. Disponemos nuestra vida, Señor, a ti. Te pedimos, Padre, que obres, porque sabemos que no somos dignos de nada, pero tú nos has hecho dignos de estar en el reino de los cielos, de que algún día podremos entrar en aquel lugar que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar para nosotros, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esa obra redentora. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por esa gracia con la que nos has salvado, Señor. Obra, Padre Santo, que esta palabra no quede vacía en nuestro corazón, sino que dé fruto en nuestra vida cada día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. San Mateo 9, versículo 9 al 13, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, gloria al Señor. Entonces, como hemos venido estudiando las doctrinas fundamentales, el día de hoy corresponde la gracia de Dios, que es una doctrina tremenda y es una doctrina de las más fundamentales que todo creyente debe saber, debe entender y debe tener en su corazón, porque la salvación del hombre descansa sobre la gracia divina, ¿amén? Y no sobre méritos humanos. Entonces nadie puede salvarse por sus buenas obras, nadie puede decir: ay no, yo lo que me merezco es el reino de los cielos. No, que lo único que nos merecemos realmente, si no fuera por la gracia, sería ¿qué? El infierno. El infierno, ¿sí? Sería la condenación eterna. Pero por eso existe la gracia, porque por ese amor tan grande que tiene el Señor Jesucristo por nosotros, entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, ni por esfuerzos personales. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia presenta que Dios llama, busca, perdona y transforma a los pecadores por pura gracia. Amén. Entonces, el llamamiento de Mateo que acabamos de leer es uno de los ejemplos más claros que tiene la palabra de Dios acerca de que un hombre que no era respetado ni admirado por la sociedad judía, siendo judío, era publicano, ¿cierto? Considerado traidor, ladrón. ¿Por qué? Porque esa era la fama y eso era lo que hacían los publicanos. Los publicanos, siendo judíos, eran instituidos por los romanos, que los tenían bajo el yugo romano. ¿Para qué? Para que les cobraran los impuestos. Y aparte de que cobraban los impuestos, pues aprovechaban y se echaban a su bolsa cosas que no les convenía. Entonces esa era la fama que tenían ellos, que eran traidores porque siendo judíos
digamos que cobraban los impuestos, perseguían a los otros judíos para que pagaran, lo robaban y también pues pecadores, ¿no? Sin embargo, Cristo no pasó frente a él, no solamente digamos que cuando lo vio, no vio a Mateo por lo que era, sino lo vio por lo que iba a llegar a ser después de esa transformación por su gracia. Amén. Entonces, a través de este estudio veremos la gracia de Dios con la cual llamó a Mateo y con la cual nos llama a nosotros, porque nos llama a arrepentimiento, nos transforma en un instrumento para su gloria. Así como transformó a Mateo para que fuera instrumento para su gloria, así hace con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué significa gracia? Gracia en el Nuevo Testamento viene del griego charis, ¿cierto? Como con che, ¿no? Con che de che. Charis, que eso significa favor inmerecido, bondad otorgada gratuitamente, benevolencia no merecida, regalo que no puede ganarse. O sea, que según el Nuevo Testamento en el griego, dice que la gracia es del favor de Dios hacia las personas que no tienen ningún mérito para recibir. Entonces, nuevamente, la gracia es del favor de Dios hacia las personas que no tienen ningún mérito para recibirlo. Amén. Recuerden que en el griego la gracia significa charis, que es favor inmerecido, bondad otorgada gratuitamente. Pero en el Antiguo Testamento también aparece en el hebreo. Y en el hebreo se utiliza la palabra gen, con J, gen, o chen también, que significa favor, significa aceptación, benevolencia, compasión inmerecida también. Chen. Significa favor, o aceptación, o benevolencia, o compasión inmerecida. Amén. Y eso describe la actitud de Dios hacia las personas que no merecen su favor. Amén. Entonces, una definición uniendo estas dos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, sería que la gracia es un favor inmerecido de Dios por medio del cual Él salva, perdona, transforma y bendice a pecadores que no pueden salvarse a sí mismos. Amén, gloria al Señor. Por eso en Efesios, el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces esto confirma que la salvación es un regalo de Dios y es el resultado de méritos humanos. No, sin el resultado de méritos humanos. Mateo no fue llamado por lo que merecía, fue llamado por gracia. Porque si vemos, cuando fue llamado, lo que merecía era que los mismos otros judíos lo apedrearan, como mínimo, ¿no? Con esa fama que tenía. Volviendo ahí al texto, en Mateo 9:9, dice que Mateo fue librado de su vida pecaminosa por la infinita gracia de Dios. Amén. En Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Entonces, ¿quién era Mateo? Según lo que vemos aquí, Mateo era un publicano, ¿cierto? Los publicanos eran odiados por los judíos por dos razones principales. Eran considerados traidores. ¿Por qué? Porque aunque eran judíos, trabajaban para el Imperio Romano. O sea, trabajaban para el enemigo, entre comillas, que eran los que los tenían ahí en ese yugo, en esa esclavitud, y todo tenía que ser como quería el Imperio Romano. Cobraban impuestos para la nación que los dominaba y oprimían a Israel.
Por eso eran vistos como enemigos en medio del pueblo. Y segundo, porque tenían fama de ladrones. O sea, frecuentemente cobraban dinero debido a lo que cobraban y echaban un poquito para su bolsillo. ¿Cómo es? 2 para ti, 1 para mí, 2 para mí. Entonces se aprovechaban de la gente para enriquecerse. Su reputación era extremadamente mala. A decir, uy, ahí viene un publicano, eso era lo peor. Entonces, como, uy, este publicano. Entonces, Cristo también era judío. Sin embargo, cuando Cristo lo tuvo de frente, no lo rechazó, no lo humilló, no lo condenó, sino lo contrario, lo llamó a sus caminos. Le extendió la gracia redentora, le ofreció una nueva vida. Amén. Entonces, la gracia de Dios no busca personas perfectas, no. Busca pecadores para transformarlos. Amén. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Mateo y es exactamente lo que ocurre con cada creyente verdadero. Amén. Entonces, ahora en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Amén. Primera de Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces, Dios no llama a personas por sus méritos, ¿no? Ni capacidades, ni prestigio, ni por su dinero, no. Dios escogió pecadores, publicanos, hombres comunes, pecadores como todos ustedes, como todos nosotros. Él nos escogió, amén, por pura gracia. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos, amén. Entonces Mateo no fue escogido porque fuera el mejor, o porque fuera el mejor publicano, el menos malo, no, sino porque la gracia de Dios decidió alcanzarlo, amén. Entonces la gracia de Dios nos llama, a los que merecen supuesta gracia, a los más merecedores, y nos llama pecadores para transformarlos en instrumentos de Dios, amén, instrumentos para su gloria. Entonces el verdadero creyente, amén, entiende que su salvación es por gracia, amén, que fue escogido por méritos de Dios, no por méritos humanos, que toda la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios, amén, gloria al Señor. Entonces Mateo fue llevado también al arrepentimiento por esa misma gracia infinita. Entonces primero fue llamado y ahora es llevado al arrepentimiento. En el versículo de San Mateo 9, versículos 12 y 13. San Mateo 9, 12 y 13. Recuerden ahí poner la guía. Dice: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces Cristo vino a llamar a pecadores. Jesús no está diciendo que existan personas justas, no, lo que está enseñando es que solamente aquellos que reconocemos su pecado, nuestro pecado, podemos recibir esa gracia. Amén. Entonces los fariseos se creían justos, mientras que Mateo sabía que era pecador, ¿sí? Por eso Mateo respondió a ese llamado.
Entonces Mateo no buscó primero a Cristo, no. Cristo fue quien pasó frente a Mateo, Cristo fue quien lo llamó y Cristo quien inició todo en ese caminar de Mateo. ¿Amén? Ahora la salvación comienza con Dios, no con el hombre. Dios es quien busca, Dios es quien llama, Dios es quien atrae, Dios es quien concede el arrepentimiento. Amén. Por eso en Isaías 65, por favor. Isaías capítulo 65. Isaías 65, versículo 1. Amén. Isaías 65, 1. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, amén. Entonces esto respalda la iniciativa divina de Dios para salvarnos por gracia, amén. Y así como Mateo no estaba buscando a Cristo, muchos creyentes hoy pueden testificar de que Dios es el que se cruzó en el camino. No es que un día decidimos, voy a ir a la iglesia, voy a ir a buscar al Señor. No, Él nos llamó de una u otra manera. Él usó personas para hablarnos del Señor, usó un tratado, un versículo, usó una situación en nuestras vidas. El Señor obra como Él quiere para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a sus caminos. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 6, verso 44. San Juan 6, 44. Amén. San Juan, capítulo 6, verso 44. San Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces dice que el hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo, sino es Dios quien atrae al pecador hacia Cristo. Amén. Entonces la gracia de Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo llama y lo conduce al arrepentimiento. Amén. Por eso el verdadero creyente entiende que Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Amén. Que la salvación no comenzó con nosotros, sino que todo comenzó con la gracia de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, ahora solo la infinita gracia de Dios puede transformar a pecadores en columnas de su reino. Amén. Y es eso mismo lo que hizo el Señor en Mateo. El Señor lo transformó, lo cambió de ser pecador, de ser publicano, de ser odiado. O sea, pasó de traidor, de ladrón, de despreciado, pasó a convertirse en ¿qué? En apóstol, en evangelista, en siervo de Cristo, en instrumento de Dios. Amén. En Apocalipsis, capítulo 21. El último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, 14, por favor. Amén. Amén. Apocalipsis 21, 14 dice: el muro de la ciudad tenía 2 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Tremendo. Entonces, uno de los hombres que había sido despreciado, ahora su nombre está
en la Nueva Jerusalén, está en el muro de la ciudad donde habían 2 cimientos y sobre esos cimientos los 12, y tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles, amén. Entonces, increíble, ¿no? Después de ser menospreciado por el mundo, vino a ser pilar. Así es el Señor Jesucristo, amén. Así hace el Señor por nosotros, amén. Entonces, el hombre puede ser despreciado por la sociedad, ¿cierto? Pero el Señor nunca nos desprecia. El Señor tiene un lugar especial para cada uno de nosotros, amén. Y ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Amén. Apocalipsis 3, 12. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén, gloria al Señor. Entonces Dios no solamente salva al pecador, sino que le da una posición eterna en su reino. Amén. Por eso también dice la palabra que nosotros reinaremos juntamente con Él. Amén. Entonces la gracia no solamente rescata, sino que la gracia transforma y la gracia glorifica. Amén. Entonces cuando Dios llama a una persona, no solamente ve su pasado, no, mira el propósito que Él tiene para el futuro. Amén. Para nuestro futuro. Entonces Dios vio en Mateo no su pecado, no lo que estaba haciendo en ese momento, sino vio a un apóstol cuando los demás solamente veían un publicano. ¿Eh? Entonces la gracia de Dios transforma lo despreciado por el mundo en algo valioso para su reino. Por eso el verdadero creyente, amén, entiende eso, que Dios puede transformar cualquier vida. Amén. Amén. Que ningún pecado está demasiado lejos para la gracia de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice que Él está ahí dispuesto con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Lógicamente esto tiene que ir acompañado de un arrepentimiento genuino, porque la gracia en ninguna manera es una licencia para pecar. No somos agentes secretos o de cristianos de la secreta 007, no. Somos hijos de Dios. Estamos llamados al arrepentimiento, estamos llamados a darle la gloria a Él con nuestras vidas. Amén. Entonces, y ahora veremos el reflejo de esa gracia de Dios. En Mateo 9:10, volvamos a Mateo, y así como Cristo extendió su gracia hacia Mateo, también la extiende hacia los demás, hacia nosotros. Amén. El versículo 10 de Mateo, capítulo 9, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. Entonces, una de las primeras evidencias de esa transformación de Mateo fue que él no quiso quedarse solo con esa bendición de estar con el Señor Jesucristo, de haber recibido al Señor Jesucristo. No, después de ser llamado por Cristo, no escondió su fe, no se aisló, no se conformó con haber sido él solo salvo, sino que todo lo contrario, invitó a sus amigos publicanos, invitó a sus amigos pecadores. ¿Para qué? Para que conocieran también a Cristo. Entonces ahí Mateo entendió que si Cristo había tenido misericordia con él, también podía tener esa misericordia con los demás. Amén. Por eso reunió a publicanos, reunió a pecadores, a personas que habían sido rechazadas por la sociedad, y los llevó a encontrarse con Cristo. Entonces la gracia verdadera siempre produce un deseo para que los otros también conozcan al Señor. No podemos quedarnos con la gracia solamente para nosotros, ¿no? Esa gracia se extiende a todas las personas que nos rodean. Entonces, quien ha experimentado ese perdón de Dios, amén, amén, no pueden permanecer indiferentes a las almas que se pierden, ¿sí?
El evangelizar no es una obligación religiosa, no, sino es un corazón agradecido que por gracia ha sido salvo, que por gracia ha recibido esa salvación y por esa misma gracia extiende la salvación, extiende el mensaje de salvación hacia los demás. Amén. En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, versículo 25 al 27, 36, 25 al 27, amén. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis conceptos, mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Entonces Dios transforma interiormente al pecador, gloria a Dios, amén. Entonces Mateo llevó a sus amigos a Cristo porque primero Cristo había cambiado su corazón, ¿sí? Y esa evangelización es una consecuencia natural en la vida transformada por esa gracia, amén. Entonces el verdadero creyente entiende que la salvación no debe guardarse para sí mismo, sino que Dios nos llamó a ser testigos de Cristo, a llevar el mensaje de salvación a las personas que nos rodean, a llevar el mensaje de que le pertenecemos a Cristo y que nosotros somos salvos, que de esa misma manera todas las personas, porque dice que el Señor tanto nos amó que entregó a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿eh? Que sea salvo. Entonces el verdadero creyente dice que la gracia que nos salvó también debe alcanzar a otros por medio del testimonio, amén. O sea, la gracia que nos salva es, por esa misma gracia es que nosotros debemos dar mensaje de salvación hacia los demás, amén. Bueno, continuamos. Entonces la gracia de Cristo suele ser criticada por quienes se creen justos. Esa gracia suele ser criticada. En Mateo capítulo 9, verso 11. Mateo 9, 11. Mateo 9, 11 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, humanamente hablando, cualquiera podría pensar que los fariseos se iban a alegrar porque estos pecadores estaban, digamos que acercándose de una u otra manera a Dios, ¿cierto? Sin embargo, ocurrió lo contrario, cosa que no pasa por aquí. Criticaron a Jesús, lo acusaron, lo juzgaron. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban más preocupados por las apariencias religiosas que por la salvación de las almas, ¿sí? Veían el pecado de los demás, pero ignoraban el suyo propio. Estaban viendo la paja en el ojo del hermano y no viendo la viga que tenían. Ya no eran hombres, sino solo vigas. Veían el pecado de los demás, pero no el suyo propio. Condenaban a los publicanos mientras justificaban su propio orgullo. Y todavía existe hoy en día ese peligro, ¿eh? Y eso es algo real. Es posible desarrollar esa religiosidad externa mientras se pierde el amor por los pecadores. Entonces es posible conocer doctrina, pero al mismo tiempo olvidar esa misericordia del Señor. Es posible señalar errores ajenos
mientras se ignoran los propios errores. Entonces en Mateo 7, una hojita atrás, Mateo 7, versículo 3 al 5. Mateo 7, 3 al 5, amén. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga está en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿eh? Entonces los fariseos estaban juzgando a otros mientras ignoraban sus propios pecados, ¿sí? Y Jesús denuncia esa hipocresía religiosa que se enfoca en las fallas ajenas, pero no se examina su propio corazón. En Romanos capítulo 3, Romanos 3:23. Amén. Dice, por cuanto, búsquenla, ¿ya la tienen? Romanos 3:23. Démosle un chance. 5, 4 más. Oído a esto entonces, escúchenlo bien. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por cuanto cuántos? Todos. ¿Por cuanto unos? Todos. ¿Por cuanto ustedes? Todos. Todos pecaron. Dice que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Eso era lo que estábamos destituidos, de eso era lo que éramos antes, ¿sí? Esto demuestra que tanto los publicanos como los fariseos necesitaban esa gracia de Dios, amén. Nadie puede presentarse delante de Dios justo por sus propios méritos, no. Nadie puede ser llamado justo. Dice la palabra de Dios que ni siquiera hay uno justo. A lo largo de la historia de la humanidad, después de la caída del hombre hasta la actualidad, no hay nadie que pueda decir, yo soy justo, yo tengo entrada en el reino de los cielos por lo buena persona que soy. No, nadie. Y mucha gente, si somos, si lo reconocemos, tal vez hemos pensado y escuchamos de muchas personas que piensan, no, pero es que yo no le hago daño a nadie, solo me falta la aureola porque yo no he matado a nadie, yo no he adulterado, pero si miente, si se emborracha, si hace cosas incorrectas, si hace muchos pecados y no se reconoce realmente ese pecado. Entonces nadie puede presentarse delante de Dios como justo, amén. Por eso es que la gracia es necesaria, por eso es que la gracia exalta la misericordia de Dios, pero el orgullo religioso suele resistirse a esa gracia. El verdadero creyente que entiende que también fue pecador, amén, que vive únicamente por la gracia de Dios, que no tiene autoridad para menospreciar a otros, amén, sino todo lo contrario. Es que el Señor Jesucristo vino, ¿por qué? ¿Por justos? Por pecadores. ¿Por qué? Porque no había ni un solo justo. Y si hubiera un solo justo, pues Él no tenía necesidad de ley, ¿cierto? No tenía necesidad de justificarse. Entonces Jesús utiliza esa ilustración sencilla en Mateo 9, del 12 al 13, lo volvemos a leer. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino que los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Amén? Entonces, en esa ilustración muestra que un enfermo reconoce que necesita un médico, ¿cierto? Que necesita ser sanado. Un hombre que cree estar sano no busca ayuda, ¿cierto? Uno va al médico solamente cuando se enferma, cuando ya está con el dolor, ¿sí? Pero si uno normalmente no va al médico porque, sí, estoy como bien, me siento sano, voy a ir al médico a ver qué me encuentro.
Desde la misma manera ocurre en el ámbito espiritual. Los publicanos reconocían su pecado, sabían que necesitaban perdón, escuchaban al Señor Jesucristo, mientras que los fariseos se consideraban justos, se consideraban buenos, se consideraban superiores a los demás, rechazaban a Cristo. Y la diferencia no estaba en que unos fueran pecadores y otros no, la diferencia estaba en que unos reconocían su condición de pecador, mientras que los otros la negaban. ¿Amén? Por eso es que Dios sigue dándolo gracia a los humildes. Amén. La salvación comienza cuando reconocemos nuestros pecados, cuando realmente reconocemos que somos pecadores y no nos hacemos los oidores sordos del llamamiento del Señor al arrepentimiento, sino que nos arrepentimos de esos pecados. Amén. Entonces, mientras alguien piense que es suficientemente bueno, seguirá lejos de la gracia, porque nadie es bueno. Nadie puede decir, yo puedo entrar en el reino de los cielos porque yo hago esto, o hago lo aquello, o no hago esto, o no peco. No, realmente nadie es merecedor de la salvación, ¿eh? Sino solo es por gracia del Señor. En el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago 4, verso 6. Amén. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? A los humildes. Entonces aquí se confirma que la humildad es el terreno donde florece la gracia de Dios. Amén. El orgulloso o los orgullosos rechazan la gracia porque creen que no necesitan de la gracia, porque creen que ya son suficientemente santos, que no necesitan más salvación. Entonces en Lucas, libro de Lucas, capítulo 18, Lucas 18, versículo 13 al 14. Lucas 18, verso 13 al 14. Amén. Bueno, leámoslo como para entenderlo desde el 9. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces nótese la diferencia entre el fariseo orgulloso y el publicano arrepentido. O sea, mientras el fariseo se creía el más, el chacho, el que decían: yo no soy tan pecador como ellos, yo no soy adúltero como esos adúlteros, ni ladrón como esos ladrones, ni asesino como esos asesinos. Ese era su orgullo, mientras que el otro reconocía su pecado. Por eso es importante reconocer nuestro pecado. Amén. Entonces ahí Jesús enseña que el que reconoce su pecado es justificado delante de Dios. Amén. Entonces la gracia de Dios se recibe
La gracia de Dios es recibida por quienes reconocemos la necesidad de Dios, no por quienes se consideran justos. El verdadero creyente entiende que sigue necesitando la gracia de Dios cada día. Amén. Que toda la justicia proviene de Cristo y que no puede confiar en sus propios méritos. Amén. Y esa misma gracia que tenemos ahora produce misericordia y compasión. En Mateo capítulo 23 vemos que el orgullo religioso ha llevado a muchos a la perdición. Mateo, el libro de Mateo capítulo 23. Versículo 23. Mateo 23, 23. Amén. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces los fariseos eran expertos en religión, ¿cierto? Conocían la ley, practicaban rituales, diezmaban cuidadosamente, cumplían normas externas, pero habían descuidado aquello que era verdaderamente importante para Dios: la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Entonces Jesús no condena el diezmo, lógicamente, no, todo lo contrario. Aquí lo que está condenando es que los fariseos habían convertido su religión y sus tradiciones humanas y esas prácticas externas lo habían convertido en la forma de recibir la gracia de Dios, de recibir el amor de Dios. Pero eso es mentira, porque se habían olvidado del amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. ¿Eh? Y claro, y es posible que participemos en actividades cristianas y aún teniendo el corazón endurecido. Es posible que leamos la Biblia, es posible que vengamos a la iglesia, es posible que levantemos nuestras manos, pero aún tengamos el corazón endurecido, que no hayamos reconocido primeramente nuestro pecado, porque es posible hablar de santidad y olvidar el amor por las almas perdidas, el amor por el prójimo, el amor por los demás. Entonces el orgullo religioso impide que una persona vea la necesidad o su necesidad de la gracia de Dios. Amén. El verdadero creyente dice: no soy mejor que los otros pecadores, solamente he sido alcanzado por la gracia de Dios, porque no somos mejores que los demás. Amén. Dios no quiere rituales vacíos, sino corazones misericordiosos, dice el Señor en Mateo 9:13. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, mientras que los fariseos ofrecían sacrificios continuamente, pensaban que Dios estaba satisfecho únicamente con esos rituales externos. Sin embargo, el Señor recuerda que Él busca algo más profundo de nosotros. Dios desea misericordia, compasión, amor por los perdidos y un corazón que transformado, un corazón cambiado por su palabra. Entonces, la verdadera espiritualidad no se mide únicamente por prácticas externas, sino se evidencia en la manera como tratamos a las demás personas, y en nuestro interés por salvar a los demás, por extender ese mensaje de salvación a los demás. En el libro de Oseas, un libro gomelo, Oseas capítulo 6, verso 6. Oseas 6, verso 6. Amén.
Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces demuestra que en el Antiguo Testamento Dios enseñó que rituales religiosos nunca pueden sustituir un corazón lleno de misericordia y obediencia. Amén. Pero también en el libro de Miqueas, de los que Miquean, en el libro de Miqueas, ahí más adelante de Oseas, ahí después de Jonás, ahí están los que Miquean en el capítulo 6, verso 8. Amén. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces Dios siempre demanda justicia, misericordia y humildad como evidencia de una relación genuina con Dios. O sea, todo creyente debe preocuparse por la salvación de las personas. No basta con asistir a las reuniones, no basta con escuchar los sermones, no basta con participar en actividades religiosas. Debemos desarrollar esa compasión por los que están lejos de Dios, orar por ellos primeramente, darles el mensaje de salvación, invitarlos a la iglesia. La verdadera gracia produce misericordia hacia las almas que necesitan salvación. Y ojo, porque nuestra obligación no es traerlos amarrados de la fuerza, nuestra obligación es orar por ellos y invitarlos. Ya si ellos no quieren venir, problema de ellos, ¿cierto? Pero nosotros cumplimos con el Señor de orar por ellos, de expresarles, de darles buen testimonio, porque ¿qué sacamos con decirles 1000 palabras, sino con una sola acción borramos todo, pisoteamos todo lo que el Señor ha hecho? ¿eh? El verdadero creyente entiende que Dios fue misericordioso con nosotros, que debemos mostrar esa misma misericordia a los demás, que las almas no son más importantes por los rituales externos, sino simplemente por la gracia de Dios. Amén. Ahora, esa gracia recibida nos convence, esa gracia recibida se debe convertir en esa misión que tenemos. Leamos Lucas, capítulo 15, por favor. El libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Lucas 15, 1 al 7, amén. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Eh? Gloria al Señor. Entonces Mateo era una oveja perdida, ¿cierto? Cristo salió a buscarla, Cristo la encontró, Cristo la restauró y trabajó nuevamente al redil. Dios sigue buscando pecadores, Dios sigue haciendo eso con nosotros, porque a veces nos desviamos, pero hay que reconocer el pecado, hay que reconocer lo que hacemos mal, y Él es fiel y justo, ¿qué? Para perdonarnos, amén. Si nos arrepentimos, si nos dejamos buscar por el Señor, si nos dejamos de encontrar, porque muchas veces nosotros mismos somos los que huimos del Señor, nosotros mismos
es que yo no tengo necesidad, o no, yo quiero seguir un ratico en el mundo, yo quiero hacer y deshacer, yo quiero ser libre, yo quiero poder pecar, es lo que quieren realmente, pero eso es lo que dice el Señor, de lo cual tenemos que nosotros apartarnos del pecado y reconocer el pecado y arrepentirnos y presentarnos delante del Señor, amén. Entonces, ¿qué hizo Mateo después de ser llamado? No se quedó con la bendición, invitó a otros, compartió el mensaje, llevó a otros pecadores a encontrarse con Cristo. La gracia que recibió la convirtió en una misión. Por eso dice que llevó a esos hombres, que llevó a esos invitados también allá, a esos pecadores. Pero Dios busca activamente a los perdidos, ¿sí? Así como Cristo buscó a Mateo, sigue buscando a los hombres y mujeres que se alejan de Él, que están alejados de Él. En el libro de Marcos 5, versículo 19. Amén. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Entonces, claro, aquí vemos y habla del endemoniado Gadareno, que después de recibir misericordia, él quería ir con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le dijo que no, que fuera a su familia, que fuera, dice, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y eso es lo que debemos hacer, ver cómo nos envía el Señor a compartir de esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, el mensaje constante es que no debemos conformarnos con escuchar la palabra, debemos llevar el evangelio a las familias, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a las personas que vemos que están alejadas de Dios. Tal como Mateo invitó a otros a encontrarse con Cristo, esa gracia transformadora que transforma nuestras vidas nos convierte ahora en instrumentos para alcanzar o para llevar a otros a la misericordia de Dios. Por eso el verdadero creyente entiende que fue salvo para servir, amén, que fue alcanzado para alcanzar a otros, que Dios desea usarlo para llevar el evangelio, para llevar el mensaje de salvación, amén. Entonces esta historia de Mateo nos muestra de una manera clara la grandeza de la infinita gracia de Dios, amén, que Cristo llamó a un hombre despreciado por la sociedad, un hombre pecador, un hombre ladrón, que lo perdonó y lo llevó al arrepentimiento y lo transformó en instrumento para su reino, amén. Y esto nos enseña que nadie es salvo por sus propios méritos, por sus obras o por su religión, sino únicamente por la gracia que Dios manifiesta por medio de Jesucristo, amén. También hemos aprendido que esa gracia verdadera produce humildad, misericordia, compasión por las almas perdidas, amén. Y así como Cristo buscó a Mateo, nosotros debemos llevar el evangelio a quienes todavía no conocen al Señor. La gracia que hemos recibido tenemos que darla también a los demás. No debemos solamente quedarnos con esa gracia y con esa salvación nosotros, sino que debe darse a los demás, pero eso debe reflejarse en nuestra manera de vivir primeramente, ¿sí? Para que otros vean el buen testimonio, porque como les decía hace un momento, no sacamos con decir, insistir, invitar y decirle a una persona venga a Cristo,
venga que Cristo puede obrar en su vida, que Cristo puede hacer esto, aquello, que hay salvación, si nosotros vivimos como queremos vivir, si nosotros vamos en contra de lo que dice la palabra y vivimos como el Señor no quiere que vivamos. Amén. Por eso el verdadero creyente entiende que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de la gracia de Dios. Amén. El verdadero creyente reconoce que fue llamado cuando no lo merecía, perdonado cuando estaba perdido y transformado para la gloria de Dios. Amén. Y el verdadero creyente no vive con orgullo religioso, sino con gratitud, humildad y un profundo deseo de que otros también conozcan a Jesucristo. Amén. Amén. La gloria para el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la gracia, esa gracia tan inmerecida, Señor, pero que te ha complacido dárnosla ahora. Que sabemos que ahora tenemos entrada en el reino de los cielos, y no por nuestros méritos, no por lo buenas personas que hemos sido, por lo buenos que hemos sido, no por lo que hayamos hecho, ni por lo que haremos, Señor, sino por pura gracia y misericordia tuya. Y te agradecemos esa obra redentora. Y te pedimos, Padre, que nos des las fuerzas, Señor. Que nos des el entendimiento, Padre. Que pongas en nuestro corazón, por medio de tu Santo Espíritu, el anhelo de vivir rectamente para ti. El anhelo de dar buen testimonio. El anhelo de arrepentirnos de nuestros pecados y no querer seguir pecando. De querer transformar nuestra vida. De querer transformar ese pecado que aún mora en nosotros. De convertirlo en la oportunidad de arrepentirnos para gloria y honra de tu nombre, de poder dar buen testimonio, de poder dar el mensaje de salvación a los demás, de poder llevar el nombre de Cristo bien en alto en nuestras vidas, de poder levantar nuestra cabeza hacia el reino de los cielos y decirnos aquí, úsanos a nosotros, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Y sabemos que no merecemos nada, sabemos, Dios Todopoderoso, que lo único que mereceríamos es el infierno, pero por tu gracia nos has salvado, por tu gracia nos has llamado, por tu gracia ahora somos redimidos. Y por esa gracia, Padre, úsanos como tú quieras que seamos usados, Dios Todopoderoso. Nos abandonamos en tus manos y dejamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de tu presencia, en tus manos, Señor. Y asimismo dejamos a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a los desconocidos aún que nos rodean, Señor, aquellos que tal vez en nuestro concepto no merecerían nada, porque delante de ti también dejamos a las personas que se consideran nuestros enemigos, las personas que tal vez tienen rencor contra nosotros, Señor. Dejamos todo delante de ti para que tú obres, Padre Santo, para que nos uses dando buen testimonio, para que nos uses llevando el mensaje de salvación y para gloria y honra de tu nombre, Dios Todopoderoso, para que cada vez más personas sean halladas por tu gracia y recibidas en tu reino, y menos los que se pierdan, y menos los que tengan que ir al infierno a pagar por sus pecados, Padre Santo. Te damos gloria, honra y alabanza y disponemos de nuestro corazón para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amén.